En la obra del Señor existen varios actores que participan en lo que Él está haciendo en la vida de un creyente. Hay personas que le han ayudado a crecer, hay personas que han testificado, hay personas que los han exhortado. Alguien de alguna manera ha participado en lo que Dios ha venido haciendo desde el día de la salvación y aún antes de eso hasta nuestro crecimiento final. Nosotros vamos a aprender hoy día en la lección junto a Pablo que el Señor nos muestra claramente de que Él es el autor completo de la obra, pero siempre utiliza a siervos fieles para cumplirlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta lección hoy día aquí en Un Momento con Dios. Cuando nosotros vamos a mirar una obra artística, sea esta tal vez una pieza musical o un cuadro, algo por el estilo, siempre nos encontramos que al pie de eso o en la parte superior se encuentra el nombre del autor, esa persona responsable de lo que se ha hecho. En algunos de los casos nosotros vemos, por ejemplo, en una pieza musical, que encontramos algunas personas que colaboraron en el desarrollo de eso. A veces desde un compositor en cuanto a la música, mientras que el otro fue el que escribió la letra. A veces encontramos de que hay otras personas que interactúan en el proceso de ese proyecto, pero al final siempre tiene un autor, y ese es a quien se le da en forma general el crédito absoluto. De alguna manera, eso es lo que nosotros vemos en la obra de Dios en nuestras vidas. Pablo, cuando estaba hablando a los hermanos en Corinto, después de que les dijo de que no tiene que haber celos, que ninguno de ellos tiene que estar buscando afiliarse a uno u otro de los servidores que estuvieron en la iglesia, sea en este caso Pablo o Apolos, él más bien les dice, tengan cuidado con eso, no provoquen división. Y pensando en eso les dice, desde el versículo 5 hasta el versículo 9, de que más bien ellos tienen que mirar a esas personas como colaboradores de Dios. Y les dice claramente de que nosotros somos ese trabajo que Dios está haciendo para llevarnos a nosotros a crecer a la imagen de Cristo. Y dice que en este caso Pablo fue quien plantó la semilla, quien plantó la iglesia, quien estableció lo que estaba ahí. Pero después fue Apolo quien vino y comenzó a regar. Y dice, por nosotros somos colaboradores. Y la idea de esto es, yo no soy la persona que está haciendo la obra, yo solamente participo ayudando en lo que Dios quiere que haga. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la obra final, como el mismo Pablo lo menciona, es de Dios. Es Él el que hace la obra. Es Él el que va transformándonos, el que va moldeándonos. Recuerda que Él tiene el poder para cambiarnos y Él tiene el poder y Él sabe cómo hacer las cosas. Algo que nosotros debemos recordar es esto. Dios no necesita de un hombre para transformar nuestras vidas. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero Él se place en escoger a personas para ser partícipes de eso. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar la bendición de ser colaboradores de lo que Dios está haciendo en la vida de un creyente. Usted y yo tenemos que ser partícipes activos de ello. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y como nos dice Pablo en Efesios, en el capítulo 4, cada uno de nosotros estamos participando en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Nos edificamos con nuestros dones, nosotros somos partícipes de lo que Dios está haciendo dentro del cuerpo, ajustando la vida de cada creyente. El propósito, llevarlos a crecer a la imagen del Señor Jesús. Entonces, usted y yo somos partícipes. Pero al mismo tiempo nosotros podemos ver en nuestra propia vida la participación de varias personas, desde la persona que nos llevó a acercarnos a la iglesia, tal vez la persona que nos habló de Cristo, tal vez la otra persona fue quien nos discipuló en la escuela dominical cuando aprendíamos las lecciones, tal vez desde la predicación, tal vez algún libro que Dios usó para moldear nuestra vida. Tantas cosas que Dios hace a través de la vida de otras personas, usando sus dones para edificarnos a nosotros. Y es en ese proceso en el que todos podemos ver la rúbrica final del Señor
con colaboración de ciertas personas. La pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué vemos nosotros en nuestra propia vida? ¿Quiénes son esas personas que han estado ahí? Usted y yo podemos identificar a muchos. Pues demos gracias al Señor, pues es el servicio de esos hermanos fieles que ha hecho posible que nosotros seamos cambiados, obviamente por obra de Dios. Porque Dios los escogió específicamente para edificarnos a nosotros y debemos dar gracias a Dios por sus vidas y por la dedicación que ellos dieron para que nosotros podamos ser lo que ahora somos. Ahora, la otra pregunta que nace con esto es, ¿usted puede ver su nombre como colaborador en la obra de Dios en la vida de otros? A veces es donde el creyente se queda ahí corto, porque muchas veces no todos participan activamente en la edificación de la vida de otras personas. Muchos somos cristianos pasivos en esa parte. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos de esa comodidad y ponernos a las manos del Señor para que Él nos use. Dios quiere usar a cada creyente para edificar la vida de otras personas. Y usted puede ser esa persona activa. Tal vez usted sea la persona que usted vaya y anime a otros a buscar a Dios. Tal vez sea la persona que usted hable de Cristo y en ese instante la semilla se planta. Tal vez usted desarrolle, le ayuda a crecer a la persona en el proceso del discipulado. Tal vez usted llegó en algún momento a consolar al hermano, a exhortarle, a animarse para que no se aleje del Señor. Tal vez usted, Dios usó para reprender a un hermano y ayudarle a corregir esa vida en la que estaba en el pecado. De alguna u otra manera, todos podemos ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Siéntase bendecido cuando Dios le usa. Siéntese agradecido cuando Dios ha usado la vida de otras personas para lo que Él ha hecho. Pero todos nosotros deberíamos ser colaboradores del Señor. ¿Cómo está usted participando? ¿Cómo está usted siendo usado por el Señor? Esa debería ser nuestra reflexión en el día de hoy. Que Dios nos ayude a poner nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra participación en la obra que Dios está haciendo alrededor de nuestros hermanos en la iglesia. Que Dios nos ayude.